Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al podcast de Eva. Nosotras somos Irene Vázquez y me acompaña mi compañera Ana Paula. Y esta es la cadera de Eva. Ay no, esta es la cadera de Eva, no. Voy a empezar otra vez. Perdón. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al podcast de Eva. Yo soy Irene Vázquez y Ana Paula. Nosotras somos de la cadera de Eva y hoy vamos a platicar con una mujer que admiramos muchísimo, que nos puso la piel chinita. Nos dio miedo. Sí, y que nos hizo amar el cine de horror más que nunca. Sí. Estamos con nosotros Michelle Garza Cervera, a quien seguramente conocen por su ópera prima, Huesera. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Aplausitas. Por recibirme aquí. Gracias por venir. Claro, muy emocionada de platicar con ustedes. Nos encanta recibirte y por supuesto que somos muy fans de tu trayectoria y hay muchas preguntas que queremos hacerte. Sabemos que eres una gran guionista, una gran directora, pero nos encantaría que nos cuentes tú más de ti y de tus pasiones, por supuesto. Claro, muchas gracias. Pues la verdad es que descubrí el cine desde muy chiquita. Yo creo que como desde los 15 años, desde la adolescencia me fascinó. Y era el tipo de adolescente que veía 20 películas a la semana. Era una locura. Qué bello. Y a la par con la música, ¿no? Como que sí era la típica que estaba ahí descargando, ya sabes, una canción en el Napster y luego ibas a buscar el disco y claro. Como en esas épocas en las que todavía pues era difícil encontrar, ¿no? Y era casi, ¿no? Como que tenía grupos de amigas y así como obsesionadas con encontrar tesoros o ir al videodromo y a ver qué portada de película encontrábamos, porque era muy diferente, eso que no fue hace tanto. Sí, o bueno, claro. tal vez sí, pero pues no sé, del año 2000, del 2005, que generé como una fascinación muy profunda que creo que eso me definió bastante también de mis pasiones o el tipo de música y cine y literatura que me gusta. Creo que esa etapa fue muy fundamental. Y eso mismo me llevó pues me hice de muchas amigas y amigos en la escena punk y empecé a tocar en bandas y a la vez como que con ganas de hacer videos y cortometraje y me metí a trabajar en muchos cortometrajes de asistente de producción, de arte. Fue una etapa, o sea, ya tiene más de 15 años eso, ¿no? Que empecé como así en todo lo que pudiera, ¿no? Tenía otros trabajos, pero a la par trataba de siempre mantenerme tocando en bandas o haciendo, trabajando en cortos o haciendo mis cortos, ¿no? Y así fue que poco a poco me fui especializando, supongo, en el género. Tampoco es que yo en algún momento dije, solo voy a hacer horror, pero como que luego me fui dando cuenta que era algo que me apasionaba y que encontré ahí mi voz y fui... como que tenía claro yo de escuchar a otros directores que iba a ser un camino largo y que tenía que ir poniendo mis piedritas en el camino, ¿no? Entonces fui haciendo un cortito tras otro y luego sabía que iban a pasar otros 2 años para poder juntar recursos para otro, pero así nunca quité el dedo del renglón hasta que ya se pudo hacer Huesera. Wow, vaya recorrido. Y yo tenía pensada una pregunta para ti que dije, ay, es que no sé cómo plantearla, pero creo que la estás poniendo así en el escenario. Y es esta parte de cuando estamos, no sé, tenemos 18 años, acabamos de terminar la preparatoria y te dicen, bueno, tienes que elegir carrera. O sea, en el momento donde te está pasando de todo y que tienes que elegir algo, ¿cómo fue ese momento para ti de además elegir a hacer cine? Y que creo que las redes de apoyo que tenemos en ese momento, como que siempre tiene que haber alguien que te impulse y que te diga, ok, va, ¿no? Claro. ¿Cómo fue? Mira, la verdad es que sí, tuve la fortuna, crecí en una casa, mis 2 papás eran diseñadores industriales y hacían muebles y tengo un hermano mayor que es artista visual. Entonces como que siempre hubo una dinámica en casa muy como con tendencia a lo creativo y al fin de semana era de ir a museos o al cine. Entonces eso mismo, la verdad, sí me hizo pensar que podía yo hacer lo que quisiera, ¿no? Como que nunca sentí como una presión de hecho, mis papás siempre fueron independientes, por ejemplo, no les gustaba tener jefes, entonces hacían con todas las crisis económicas, pero hacían sus propias cosas y preferían eso, a pesar de que a veces hubiera malas rachas, a tener un jefe o algo así. O sea, como que crecí con muchas esas ganas de independencia y de hacer lo que me dictaba la entraña, que luego viene con muchos problemas también, ¿no? pero eso me fue como... la verdad es que eso mismo, en la escuela, en la preparatoria, por ejemplo,
yo agarraba todos los cursos que hubiera de video, todo lo que hubiera de video, me inscribía, o sea, como que hice todo lo que, o me metía a cursos en el CCC, de esos de acercamiento al cine, análisis cinematográfico, tomaba todo lo que podía en las tardes de cine, o sea, tenía como una obsesión muy clara. Entonces, cuando llegó el momento de elegir la carrera, la verdad ya sabía perfecto que quería estudiar cine, pero tengo que decir que no pasé el examen al CCC la primera vez, entonces eso fue lo que me hizo meterme a trabajar en cortometrajes de asistente y todo, y creo que estuvo muy bien. Y luego entré a la UAM de Xochimilco y estuve un tiempo ahí en comunicaciones, y eso de verdad creo que fue muy bueno, y ahora lo pienso, y todavía pienso que entré demasiado joven a la escuela de cine, como que veía a mis compañeros, yo tenía yo creo 23 cuando entré, y mis compañeros ya tenían muchos 30, ya habían estudiado otra carrera, unos venían de, los que, por ejemplo, los que combinan ciencias o medicina con cine, o sea, wow, tienen unas ideas loquísimas, ¿no? Entonces, yo como que justo estando en la carrera me empecé a dar cuenta y yo misma dije, ay, hubiera estado chido entrar más grande, porque como que todavía yo apenas estaba entendiendo cosas, ¿no? De que mi voz, de yo qué quería decir, y luego pues tuve la suerte a lo largo de la carrera que también pues llegó el feminismo a mi vida y grupos de activismo y como muchas como cuestionamientos y preocupaciones, no sé, sociales y políticas, que creo que eso fue lo que más me fue haciendo que me definiera y que le fuera yo dando un rumbo al tipo de voz que yo quería construir a través de hacer dirección de cine, ¿no? Pero sí una parte de mí piensa que hubiera estado, que está chido esperarse, ¿no? O sea, porque justo, y también otra cosa con el cine, que también yo creo que el rumbo de que sea la escuela de cine el único es una mentira absoluta, o sea, yo creo que sí, la verdad es que probablemente de las cosas que, de lo que más he aprendido del cine tiene que ver con estar en el set y en la calle. En la calle y viendo películas, y hay por supuesto cosas magníficas que te da el CCC, como poder hacer los cortos, hay muy buenos y buenas maestras, pero también no creo que sea el único rumbo para nada. Sí. Y sí creo que está chido darte el tiempo de saber, de ver el mundo, porque el cine no se trata del cine, el cine se tiene que tratar de otras cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces está chido como definirte qué es lo que te apasiona, porque cada película son años, ¿no? De trabajo, entonces es mejor como, no sé, siento que me di el tiempo y de entender qué quería yo hacer con esto, y creo que eso está bien también. Wow, qué interesante y qué bonito que sea tan práctico, ¿no? Que no lo aprendas todo en un libro, sino afuera, en la calle. Y ahorita que dices que empezaste desde que tenías 15 años, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Y qué sentiste? Porque creo que esas partes son las que nos marcan. Y quiero saber cómo pasó. Sí, wow, mira, la verdad, no, el miedo yo creo que sí fue mucho antes, desde niña. Sí. Como que sí era una niña muy miedosa por diferentes cosas, pero también como que justo con mis amigas, que tengo algunas amigas de la infancia que todavía veo, y el juego, bonito. Y ellas ahora viendo que hago horror dicen, qué locura, porque mi juego favorito era hacer casas de horror entre nosotras, entonces como que, o sea, hacíamos una casa de horror y dejábamos a una afuera y preparábamos todo, y luego la otra entraba y la asustábamos, hacíamos todo un juego de asustarla, y grabábamos cassettes con historias de horror, o sea, era una locura, o sea, pero sí lo tenía yo bastante, o sea, lo veo con distancia, y ellas dicen, es que estabas desde chiquita con eso, y jugábamos luego o sea, luego creo que muchos niños hacemos eso, pero sí llegábamos a los juegos de actuar que no éramos nosotras y asustarnos, como que yo tengo un momento muy grabado de una gran amiga mía de la infancia, que de hecho ayer vi, que se llama Katia, y me acuerdo que había una tormenta eléctrica y teníamos yo creo que 7 o 8 años, y me acuerdo que estábamos empapadas en unas resbaladillas o algo así, y me acuerdo que cayó un trueno, así lo recuerdo, y me dijo, yo no soy Katia. ¡No! Y me horrorizó, y estuvo como una hora actuando, y actuando bien raro, hablándome rara, y me hizo encerrarme en un baño, y yo empecé a llorar del susto de que yo en serio empecé a creer que ella no era ella, que algo le había tomado control. Sí, de alguna manera. Loquísimo, sí, y también la verdad, soy el tipo de persona que tiene sueños muy lúcidos, desde niña, y la verdad horribles. O sea, mis dos papás lamentablemente cuando crecí pues han sufrido mucha enfermedad, mi mamá ya falleció, entonces sí pasé mucho tiempo en hospitales o como con miedos de perderlos desde niña, porque lamentablemente se enfermaron cuando yo estaba muy chiquita, y eso me volvió muy temerosa, o sea, porque sí sentía yo un contacto
muy directo, muy, ¿no? muy inmediato con la muerte, ¿no? Constante. Y eso me hizo tener sueños horribles de infantiles, que a la fecha nunca se me van a olvidar, ¿no? Que eso ya me fui a terrenos más oscuros. Pero que creo que también me definieron. Sí, Bastante. sí, claro. Me hiciste recordar una anécdota de cuando estaba chiquita, y es que un juego con mi mamá, somos 4 hermanas, y entonces mi mamá de repente ya nos estaba dando las buenas noches, bla, 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 se iba del cuarto, regresaba, y entonces simulaba ser un gato, y nos asustaba, entonces ya sabíamos el gato. Está increíble eso. Entonces al principio eran risas, y ya hasta que nos empezábamos a paniquear, ya, entonces yo salía de personaje. Ya era después pero risa de siempre era nervios. como de, que salga el Pero gato, qué que chido. salga el gato. Es que esas mamás que juegan así como, eso está bien chido. Es maravilloso. Sí, es muy hermoso. Michelle, Huesera es una película que se aproxima a la maternidad, hablando de madres, desde una perspectiva que es abrumadora, que da cuestiona, miedo. sí, que cuestiona la experiencia idílica que se plantea en torno, Sí, claro. en torno a la maternidad, y de repente vamos viendo cómo se va transformando en algo angustiante que incluso pues también empieza a rozar lo sobrenatural. Entonces, esta película de entes sobrenaturales, de seres arácnidos, que wow, eso me impactó muchísimo, brujas y horror psicológico mucho, mucho. De Huesera también se ha dicho que es una película que rompe estereotipos sobre las mujeres y la maternidad, además de que menciona el tema de las maternidades no deseadas, y creo que podemos hablar Y la muchísimo. presión que existe Exacto. alrededor de eso, ¿no? Sí, De tener como una vida correcta. Ajá, y yo quisiera preguntarte cómo surgieron todas estas ideas en torno a Huesera, porque me parece un combo de wow. Sí, miren, la verdad es que sí fue un proceso muy largo y muy colectivo, ¿no? O sea, como que sí, de repente ya éramos un grupo de muchas mujeres discutiendo el proyecto desde cada arista. Okay. Hubo unas que de hecho al inicio les incomodaba, ¿no? Sí, El tema, claro, pero eso sí. mismo, el mismo proyecto fue como, no sé, las fue llevando a cuestionarse, y de la misma forma, ¿no? O sea, todo sí surgió de algo muy personal, que tuvo que ver con la muerte de mi madre, que empecé a tratar de ver esos aspectos de mi mamá que yo nunca había podido ver, porque no somos capaces luego de identificar a nuestras madres separadas Sí. de su maternidad. Sí, claro. O sea, y les exigimos, y toda la vida es una relación de exigencia y de que si no lo hacen son unas malditas egoístas. Malas madres. Y casi que no pueden nombrar grandes aspectos de su vida porque te temen al juicio Sí, social. claro. Entonces, eso fue muy importante, pero también eso me llevó a observar a un ser de mi familia que era mi abuela, que realmente lo único que yo sabía de ella, bueno, yo ya había hecho un corto antes de otra de mis bisabuelas, o sea, como que me inspiran mucho las figuras, las historias ocultas, incómodas de la familia, Sí. que todos quieren esconder, pero tenía otra abuela que era la innombrable, o sea, que si era la mujer maldita, literal, no sabía Wow. yo quién era. La más mala de La todas. más mala de todas, porque se fue. Es lo único que yo sabía de ella, ¿no? O sea, solo sabía que se fue. Entonces, la verdad es que el proceso de duelo de mi mamá me dio chance de empezar a hablar de esas, de esa figura, ¿no? Que antes era innombrable, pero aquí creo que las muertes luego sí traen como ciertas, ¿cómo se dirá? Como que ablandan ciertas relaciones. Entonces Sí. yo por ahí Sí, empecé claro. a hablar de ella y empecé a obtener su historia, ¿no? Con detalle, con fotos, su nombre. No sabía ni su nombre yo, o sea, y eso es muy diferente su historia a la de Huesera, pero el hecho de que escuché su historia, o sea, el poder de las narrativas, de las historias, de verdad que fue un Big Bang familiar, o sea, como que cambió mi concepto de ella y de la maldad, y de hecho se complejizó y me empecé a empatizar con ella y empecé a entender mucho de las dinámicas o creencias que hay en mi familia con respecto a las mujeres, de Sí. verdad, tiene todo que ver, o sea, con justo cómo veíamos a mi propia mamá, a cómo yo sentía que tenía que llenar un rol y unas expectativas de mi familia porque justo qué terror estar en cualquier rama o línea de lo que ella pudo haber representado, ¿no? Y como que todo eso, y yo haciendo cine de horror dije, es que esto es un tema perfecto, ¿no? Y Sí. justo tengo el poder y la verdad el privilegio también. El cine es un arma muy potente, ¿no? de comunicación, y que a la vez cae en el peso de los directores una gran responsabilidad, ¿no? De representación y desde donde podemos, porque la verdad es que sí, el cine ha estado en muy pocas manos, ¿no? Entonces Sí. como que por ahí dije, bueno, si voy a tener la chance de hacer una película, tengo que hacer algo que de verdad haga justicia y ayude a desarticular, pues sí, sobre todo temas de expectativas sociales que nos tienen tan sometidas, ¿no? Todavía, Ajá. sí, claro. Y justo lo que mencionas de que el cine ha quedado en muy pocas manos, la mayoría son hombres. Eso se sabe. Sí. ¿Y cómo te ha tratado la industria siendo mujer haciendo terror? Porque creo que una mujer haga cine es un poco más normal que haga terror.
¿Cómo es ese proceso? Sin duda, es muy raro, como que el horror tiene una tendencia a pensarse que es de hombres, ¿no? Sí. Igual que el metal y la música punk, que se me hace tan tonto. Es como, creo que tiene que ver con esa idea de lo femenino, de que somos justo. delicadas y Comedias suaves, románticas. y solo nos gusta, sí, que realmente es de verdad también es una construcción que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Como que Sí. dejarnos sometidas, como borrar toda la gama de grises que somos todas, ¿no? Que podemos escuchar las dos cosas y todo lo que hay No en pasa medio y nada. no pasa nada, pero bueno, y así lo mismo con tantas cosas, ¿no? Como la representación de personajes femeninos, de Sí, que igual claro. manera mostrar como que también esta tendencia de querer representar a las mujeres solo como buenas y protectoras y maternales, y que quita tantas posibilidades de personajes ricos, ¿no? Sí. Y como tantos personajes masculinos hay en la historia del cine que dices, o sea, ¿por qué no puede haber roles, por ejemplo, Taxi Driver, ¿por qué no puede haber roles estilo Taxi Driver para una mujer, Sí, ¿no? claro. Como que todas esas preguntas me empezaron a llegar. Pero bueno, específica, perdón, me estoy viajando, pero No, es que le está están bien. dando a los temas que me mueven un montón. Pero sí creo que eso mismo, es que el cine es muy industrial y la verdad, o sea, tiene mucho de arte, pero también tiene mucho de, pues sí, como de capital, o sea, es una industria muy capitalista. Sí, claro. y que se mueve con dinámicas de mucho poder y mucho dinero, y por en gran parte en ese sentido luego me generaba mucho conflicto dedicarme a esto, la verdad. Sí. Y sí creo que obviamente como habitas tu cuerpo como eres, tiene que ver mucho con los que tienen ese poder, esos fondos, o sea, los que Sí. son los dueños de esas plataformas y así. Ellos tienen un concepto de lo que es un director, ¿no? Y obviamente Sí. en muchos sentidos, pues yo no cabía ahí. Entonces Sí. sí, claro que si estás tratando tú como directora de que ese tipo de autoridades no te den ese rol, probablemente por ahí no es el camino, ¿no? Entonces claro que me encontré con obstáculos, sobre todo de mucho ninguneo, como de decir que no era capaz, de justo como tirar como ¿cómo se dice? Por la borda, Ajá. años de trabajo, porque pues yo tenía todo para demostrarme a mí misma que era capaz, ¿no? Ya tenía 6, 7 cortometrajes, nunca había dejado de escribir, llevaba un buen de tiempo escribiendo el guión, pero todavía había personas que me decían, no, es que no es sabes, no, suficiente. es que esto es, uy, no, de aquí a que puedas otros 10 años. Había como sí, mucho discurso alrededor de mí de que tal vez no iba a poderse hacer, pero eso creo que me fue dando el camino de que me tenía yo que rodear de las personas que sí creyeran Sí. en el proyecto y que sí me vieran capaz, ¿no? Y eso obviamente tuvo que ver con traer a muchas mujeres Sí. y amigues, ¿no? Como disidencias, como que justo el Huesera sí se hizo de manera muy diversa y, Sí. y de manera, obviamente el cine tiene muchas dinámicas que sí son muy piramidales, ¿no? Que es como una máquina, pero que de verdad intentamos de la manera más profunda que fuera un proyecto horizontal y colaborativo. Y sí se ve porque estaba viendo los créditos y todo, y son mujeres. Todas Sí. las personas principales, las directoras de todo, son mujeres. Y eso se me hace muy increíble, y creo que es la primera vez que veo que en los créditos aparecen puras mujeres. Y de verdad, me llenó mi corazoncito mucho cuando, Sí, eso cuando es lo algo vi. que hay que aplaudir muchísimo, porque casi siempre cuando vemos en los créditos a mujeres son en roles muy específicos, ¿no? Sí. Casting, De vestuario. maquillaje, vestuario, exacto. Y Sí. entonces ver cómo esto se va rompiendo y ver que además, pues la está rompiendo en casi todos los ámbitos. O sea, de hecho estaba leyendo que alguien decía que era la mejor película del año. Entonces yo decía, qué Sí, bonito. Órale, qué fuerte. Sí es. Sí, y qué bonito tenerte aquí y estar hablando de todo esto, porque hay cifras bastante crudas en este sentido de... estaba leyendo, por ejemplo, el anuario estadístico de 2020 del cine mexicano, del Instituto Mexicano de Cinematografía, y entonces de cada 1,000 mujeres ocupadas en la industria, solamente 12 trabajan en cine, en la industria de la cultura. Entonces, no voy a decir todas las cifras, pero sigas explorando y esto se Hay convierte más. en un embudo, ¿no? Y por otra parte, me parece muy interesante lo que comentas de ser directora de cine en un ambiente donde casi todos son hombres. Por supuesto que tiene una serie de expectativas, una sobre lo que debe ser un director. Y director, o sea, hombre, porque pues casi no ha habido mujeres, porque casi no Sí. se les ha permitido, ¿no? Y por otra parte, cómo reconfigurarte a ti misma y reconfigurarte en ese entorno sin que esto te vaya jalando hacia pues este esquema súper patriarcal que se tiene pensado. Eso por una parte que es un gran reto, y por otra parte lidiar con un síndrome de la impostora, que no sé si te pasó, pero que suele pasar cuando las mujeres Sí. están en un puesto de toma de decisiones, ¿no? Porque casi siempre a lo máximo que pueden aspirar es a rangos medios, ¿no? Asistentes.
Entonces cuando superas y ahí rompes ese techo de cristal, te enfrentas a un escenario de hombres, donde todo va cambiando, donde, sí. Donde hay otras reglas. ¿Cómo fue tu experiencia? Nos contaste un poquito, pero o sea, sí. hay mucho que queremos escuchar. La verdad es que, ¿saben qué pasó? Que creo que le entregué tanto trabajo a Huesera, o sea, y no solo yo, o sea, por ejemplo, mi co-guionista que amo, Avia Castillo, que hoy estamos celebrando porque por fin estamos sacando adelante un guión que amamos mucho también, sí. y tenemos varios proyectos juntas. Fueron tantos años de trabajo en un texto, de verdad, puse todas mis fichas de mi vida así, así como dice, como en el casino, no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero que le pones todas tus fichas a una... Ha puesto todo. Así aposté todo lo que tenía, todos mis ahorros. O sea, durante un tiempo no pude trabajar casi nada más porque estuve desarrollando Huesera, nadie me estaba pagando, la verdad es que el guión está pésimamente mal pagado en México, sí. O sea, entonces sí fue así de, ok, pongo todas mis fichas porque si me hubiera salido mal, de verdad esto me pudo haber derrumbado la vida. Entonces llegó un punto en el que era tanto, y no solo yo, o sea, ya había un grupo de otras 10 que llevaban años literal trabajando, que tomó tanta fuerza ese proyecto que yo me volví como un Doberman, así, o sea, así dicen las actrices, y así decimos en el equipo, que luego yo defendí con capa y espada el proyecto. Entonces, si llegaba alguien que la verdad le estaba haciendo daño o que como que estaba subido en el tren de que esto no iba a poderse hacer, que si queríamos que se hiciera tenía que ser de esta manera, a la suya, a la forma antigüita de siempre de suscribirnos a dinámicas, ¿no? De silenciarnos o de ajustarnos a lo que ellos creen que son las buenas representaciones, por ejemplo, de las mujeres. No sé, todo eso fue mantenerme rebelde, y creo que también me siento muy orgullosa de haber estado influenciada, supongo, porque yo no creo que el cine sea activismo tal cual. Yo creo que a mí el activismo, tengo amigas que son muy activistas, que me han inspirado mucho su trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, la labor por el derecho al aborto me inspira, mi mejor amiga se dedica a eso. Entonces, como que yo traigo ese arraigo como rebelde de decir, o sea, si ese tipo de luchas que de verdad están poniendo el cuerpo y tanto riesgo me están inspirando, tengo que hacer que la película se haga así también, o sea, como que tengo que lograr como que salir de, no sé, combatir con esos obstáculos y demostrarnos que sí podemos hacer cine de otra forma, ¿no? Y ahora sí me siento bien feliz y orgullosa de que lo logramos, y ahora que aparte estamos llegando a tantas salas, que está teniendo éxito la película, que la verdad sí ha sido como una misma lección para nosotras, porque sí atravesamos muchísimo síndrome del impostor, nunca se va. Yo siento que es una negociación diaria, ¿no? Porque aparte, sí, como que sí me metí a un rumbo, y estamos todas las que estamos en Huesera en una industria que no va a parar, o sea, como que sí está muy llena de personas que no ven el mundo de la misma forma que nosotras. Entonces, sí es una lucha constante de decir, ok, esto es síndrome del impostor, de estar trabajando en nosotras mismas, de que soy capaz, tengo todo para comprobar que soy capaz, ¿no? De hacer esto. Entonces sí ha sido mucho como apoyo mutuo entre nosotras también para hacer esto realidad. La verdad sí fue muy duro, fueron muchos años, pero toma tanta vida propia que ya no se trata de ti, ya no es como de defenderme a mí, sino que ya es casi que, ok, no, o sea, lo que sea necesario para que este ser, que un ente vivo, ¿no? Amor, se hizo un ente vivo adelante, y la voy a proteger hasta el último momento, ¿no? Wow, se me está poniendo la piel chinita. Sí, qué fuerte además, y qué desgastante es enfrentar eso, ¿no? Porque pueden tener una red de apoyo bien bonita, pero si afuera te siguen tirando y tirando y tirando, es muy cansado, ¿no? Sí, todavía obviamente a la fecha no falta el comentario de, solo les está yendo bien porque son mujeres y porque es lo que está de moda y la cuota. Sí. Y es borrar una trayectoria, o sea, en mi caso solamente, pero somos muchísimas. Llevo 15 años en esto, haciendo un buen de cortos, o sea, estudiando un montón. Y digo, órale, y neta, reducirme a eso, ¿no? Como reducirnos a que somos una cuota. Pero agenda. Mira, yo creo que al final de cuentas, o sea, lo importante es que hay mucha banda, ¿no? Que está conectando de manera empática y emocional con la película, y es ahí la meta, ¿no? La última meta, ¿no? Entonces se está logrando. Creo que ese es el punto. Definitivamente está rompiendo un montón de estereotipos y está hablando un montón de temas que son tabú, ¿no? Entonces mostrarlo en cine, wow. Y que incomoda, aparte, porque yo cuando la fui a ver, me pasó que un señor con una señora y una chava se salieron de la sala. De plano no soportaron. Sí, y no regresaron. Entonces creo que el incomodar, el hablar de esas cosas que incomodan y lograr incomodar a la gente,
también están llegando a esa meta. Ahora a mí se me pone la piel chinita porque de verdad a mí me inspira mucho el tema de la incomodidad. Probablemente es de lo que más me define. Y esa película incomoda. Sí, incomoda un montón. Hecha deliberadamente para eso. O sea, nosotras mismas estábamos incómodas en el proceso, ¿no? A veces porque pues obviamente hay muchas maneras de ver el mismo tema, ¿no? Entonces sí era como nos teníamos que vulnerabilizar y exponer, ¿no? Haciendo la película. Y yo sí creo que hay que asumir el rol de las incómodas, porque hay una armonía que es bastante tóxica y violenta, que no tiene por qué mantenerse cuando hay un elefantote ahí blanco en el cuarto, ¿no? Oigan, tenemos que hablar de esta otra cosa que ya no puede seguir estando aquí, ¿no? Sí. Y ahorita que hablas de las incómodas, estaba pensando mucho en que la maternidad, al ser un tema que acarrea tanta presión social para las mujeres, madres o no madres, además de los tabús, por mucho tiempo fue un tema que no estaba en los espacios mediáticos, jamás ocupaba portadas. Nada más el 10 de mayo. Ajá. Sí, exacto, y que todo este proceso se dejaba hacia lo íntimo, hacia el hogar, pues porque ahí es donde se ponía o se sigue poniendo a las mujeres, y en ese sentido quiero preguntarte si platicaste con otras mujeres, cómo fue este proceso de ir construyendo historias, además del mismo equipo, la misma equipa donde iban peloteando estas ideas, ¿hubo otras mujeres involucradas, madres, no madres? ¿Quiénes entretejieron toda esta historia? O hablando de arañas, ¿cómo se tejió esa red? Sí. No, pues muchísimas. O sea, fueron muchos años de investigaciones. Además de los textos, ¿no? O sea, leímos a muchas ensayistas o escritoras, ¿no? O sea, como que estamos muy, muy inspiradas y la película tiene mucha investigación, sobre todo, ¿no? Como también en análisis del cine de horror, por ejemplo, desde perspectiva feminista. O sea, como que hay mucho estudio de texto, pero también muchas entrevistas, ¿no? Y muchas conversaciones, o sea, desde mis cuñadas. O sea, como que sí llegué a tener conversaciones con personas y muchas madres, por supuesto, ¿no? Que me pareció muy impresionante cómo tenía que existir un proyecto que llevaba 3-4 años cocinándose para que ellas sintieran que había un espacio seguro en donde hablar de todo eso que en una cotidianidad no pueden hablar, ¿no? De que, sí he llegado a pensar hacer cosas terribles, ¿no? Y la verdad es que eso es un pensamiento muy humano. O sea, ya cruzar la línea de hacerlo, eso es otra cosa, pero los pensamientos de frustración, de querer salir corriendo, ¿no? De querer que tu vida cambie por completo. Todo eso es válido y existe y es real. Pero nadie lo dice. Es muy incómodo. O sea, si una madre se lo dice a sus hijos, casi que ya eso va a ser una frase inolvidable, ¿no? Para toda la vida. Como que el trauma. Ajá. Y justo sí hubo, la verdad, muchas conversaciones. Tengo algunas amigas que también como que justo se dedican a estudios de maternidad o de lactancia. Entonces, como que con todas ellas sí tuvimos varias conversaciones. Algo muy interesante es que encontré un libro escrito por una mujer que justo estudia los usos como políticos del horror y de la fantasía, y justamente ella fue una mujer que dejó a su familia y escribió un libro de ensayos que se llaman Las madres que se van, y que analiza también otros cine y literatura de este tipo de personajes, y de cómo realmente es una paleta y una gama de relaciones que existen, ¿no? Yo conozco muchas mujeres, y también algunas de las entrevistas fueron de ellas o inspiraciones en ellas, que habitan las relaciones maternales desde otro lugar satelital. Eso existe también. Hay mamás que viven en otra casa, y así como estamos muy normalizados de que el hombre pueda ir y venir solo el fin de semana, hay mujeres que también hacen eso, y eso está bien. Lo que pasa es que hay como una incomodidad de querer hablar de ellas y de esas otras dinámicas, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy rico, la verdad. También obviamente con curanderas, con amigas mías de la escena punk, o sea, varias de mis mejores amigas también. Por ejemplo, el personaje de Octavia, ella quería tener contacto con varias de mis amigas como las más aguerridas. Tengo una amiga que si escucha el podcast, Franny, que la amo y que está bastante inspirada en ella, el personaje de Octavia. Entonces tuvimos momentos juntas de que platicaran como, y justo yo veía a la actriz Mayra Batalla como queriendo absorber todo, que le inspiró mucho ella, ¿no? Y porque ese es el tipo de amiga que pues va a defenderte, si en cualquier momento tienes un problema en la calle, ya Franny va a llegar en chinga en la bici y te va a sacar de cualquier apuro. Entonces sí. Entonces, como ven, la verdad fue un proceso muy rico, que la verdad sí agarramos de muchas áreas de nuestra vida, de muchas mujeres, y la verdad, amigues queer, o sea, como que en el equipo también está bastante disidente, el detrás de cámaras también, de huesera, y también frente a cámaras, ¿no? Entonces sí fue como, y honestamente el guión tiene mucho de todas ellas, entonces eso fue muy, muy chido.
Wow, qué bello, me parece muy bello saber que esta película es una recopilación de historias y que en esta recopilación las mujeres nos podemos identificar, las maternidades se ven identificadas, es como, se me hace algo como muy grande. Muchas gracias. Sí, justo también nos preocupábamos mucho por, ¿cuáles son los estereotipos instalados, no? Así en el cine mexicano, como la tía quedada, ¿no? Sí. La tía quedada es un concepto terrible, y muy que se sigue violento, usando. y asumimos mucho Sí. que son miserables y solitarias, y justo ahí dijimos, no, vamos a romper ese concepto en esta película, ¿no? Ujú. Como que realmente darle todo un mundo personal, ¿no? Sí. Rico, ¿no? Del personaje de Mercedes Hernández. E incluso lo mencionan, ¿no? Ahí en la película que no te quieres quedar como tu Sí. tía. Sí. Y que son esas son dinámicas de horror. Para mí eso es parte de horror de la Sí. película, ¿no? Sí. O sea, que te están diciendo, uy, no, te quedan 2 años porque si no vas a tener una vida miserable, ¿no? Y como que solo hay un camino para que seas feliz. Y todo eso es, la verdad, bastante asfixiante, ¿no? Sí, Sí, y no solamente vemos esto, como tú lo explicas en el personaje de Valentina, que es la protagonista, sino en esta tía que además era como, wow, qué historia tan maravillosa la de esta mujer, donde dentro de la familia tiene como un rol, ¿no? Pero fuera de la familia, ella tiene ahí otra personalidad. Ajá, exacto, se mueve en un ambiente donde socialmente no sería bien visto, ¿no? Y desde allí me pareció muy interesante. Y regresando a Valentina, la vemos como resistir toda la carga social, por una parte de ser esposa, de estar en pareja con un hombre, pero de ser hija, de ser hermana, de ser tía. sobrina, de ser tía, exacto, o sea, ahí hay una carga social que llega desde diversos frentes y eso me pareció muy interesante y que además ser una mujer que tiene una carrera profesional y una mujer que tiene una carrera profesional y que está embarazada, ¿no? Claro. Y cómo desde ahí se va reconfigurando. Entonces, hay otra cosa que me pareció muy relevante y es que vemos que en un momento ella deja su familia nuclear para justo poder estudiar una carrera y cómo eso dentro de la familia se le sigue cuestionando y hay ahí como un reclamo de te fuiste, ¿no? Sí. No seguiste un rol que te correspondía seguir, lo hiciste diferente y entonces desde la familia y amigas se reconfigura y eso es algo que pues como que la persigue, ¿no? Entonces también es como una resistencia de ir cargando con todo esto. Entonces, además, se suma la parte de, ok, estás en pareja, pero ¿por qué no has tenido hijos, no? Entonces, no quiero spoilear mucho porque hay demasiado que podríamos hablar en ese sentido, pero yo creo que a ninguna mujer nos parece lejano este escenario. Yo creo que todas nos identificamos desde diferentes frentes y Huesera representa desde allí un posicionamiento con perspectiva de género que... Impresionante. Ajá, yo creo que no podríamos terminar de enlistar los diversos escenarios que vemos desde allí. Sí, muchas veces. Es que sí, como que también hablábamos mucho desde el texto de cómo somos seres elásticos, ¿no? Y nos estamos transformando todo el día, ¿no? Como que habitamos muchas máscaras y muchas relaciones que son distintas, ¿no? Y que eso está bien. Y que luego como que las narrativas quieren decirnos que somos una u otra, ¿no? Como que hay una tendencia en la mente humana que la verdad es medio fascistoide, de querer clasificar todo, ¿no? En De que, absolutos. ¿cuál es tu color favorito? No, pues... Pero porque eres o no como eres. que eres o no eres, o qué te define, ¿no? Desde Ajá. chiquitos están todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? Pero, Sí. ¿Te gusta qué o vas no a te hacer? gusta? Ajá, ¿te gusta o no te gusta? Y es como, no podemos asumir que podemos ser seres cambiantes, ¿no? En constante transformación, en constante negociación, ¿no? Sí. Y que justamente por eso le queríamos dar el aspecto queer a la película, ¿no? Porque justo la libertad del camino, como el no tener un camino marcado, Ajá. es libertad, ¿no? O sea, como que por eso quisimos rodear el personaje con esas disidencias, ¿no? Sí. De respira, hay alternativas, ¿no? Hay otras formas, ¿no? No eres un ser roto, solitario, todos estamos rotos, todos estamos rotos, ¿no? Sí. Entonces es como un poco asumir eso Sí. y dar, es muy difícil representar eso porque en las narrativas o en el cine, pues sí, como que tampoco tienes 2 horas, ¿no? Pero queríamos como que sí mostrar cómo un ser puede habitar tantos mundos y transformarse, ¿no? En un mismo día. Sí. Y que justo como esas decisiones de estudios, de familia, de maternidad, ¿no? De las maneras en las que vamos tomando decisiones en la vida también tienen que ver con lo social y con lo socioeconómico, ¿no? Y con los privilegios, sí. y de cómo, o sea, nos preguntamos, por ejemplo, en algún momento obviamente estudiamos Casa de Muñecas, ¿no? Que al final sucede, aquí los spoilers, pero obviamente fue una inspiración, ¿no? Y que como en 1800 ya era una
así, o sea, sigue siendo un tema polémico, ¿no? Pero desde entonces, ahí entiendo que era una cosa muy polémica, pero bueno, sigue siendo. Pero justo nos cuestionábamos a dónde va Nora después de salir de ese espacio doméstico, ¿no? Hay obviamente va a haber una pérdida de estatus social, ¿no? Y como que hablar también de eso, ¿no? De que habita en esas clases medias acomodadas, ¿no? Uh-huh. Y qué tantas máscaras o qué tan frágiles, claro, ¿no? Y así como que fueron, la verdad, muchísimos temas que creíamos que obviamente abarcaban una perspectiva que tiene que ver, por supuesto, que casi todas las que estábamos detrás de cámara éramos mujeres, ¿no? Sí, se puede ver. Y ahora, creo que una de las cosas que marca más la película es la escena punk en donde se desarrolla todo y al mismo tiempo ella se encuentra atravesada por esa escena y aparte por esos barrios. Porque de alguna u otra manera, en el tiempo en donde la escena punk mexicana estaba como en su punto más alto, era en lugares precarizados. ¿A ti cómo te atravesó? Después de vivir en una familia con tanto arte y tanta apertura, ¿cómo te atraviesa a ti la escena punk en México? ¿Y por qué decides retratarla de esa manera? Mira, la verdad, qué bonita pregunta. Sí. A mí, la verdad, la escena punk me trajo... Qué extraño es porque como que de cierta forma uno empieza yendo a las tocadas pensando que es pura rebeldía y justo como que hay una tendencia a pensar un estereotipo en el punk, hay como mucha violencia y droga, y realmente yo los círculos con los que me até mucho y que me definieron y gran parte de mis mejores amigos habitan ahí, de hecho era todo lo contrario, ¿no? O sea, había una sensación de búsqueda de un núcleo, ¿no? Como que no estoy diciendo que todos en la escena punk tenemos familias rotas, pero sí hay una constante ahí como de búsqueda de comunidad, de demostrarnos que hay otras formas de relacionarnos y de crear juntos otras alternativas, ¿no? Y eso a mí me dio una sensación de casa y como un lugar justo creo que ahí perdí muchos de mis miedos, ¿no? O sea, justo los miedos de seguir los rumbos que me habían dicho que eran los rumbos de la felicidad. Creo que el punk, y pasan los años y me doy dando cuenta cada vez más, me abrió la paleta de posibilidades, ¿no? Y le dejé de temer a muchas expectativas que había de mi persona. Y al contrario, siento profundamente que hay otras formas de hacer familia y comunidad que no son las dictadas, ¿no? Como las únicas. Y eso lo agradezco mucho y tiene todo que ver también con que son círculos en donde habitan, en donde chocan muchas clases sociales y se generan esas discusiones incómodas que tenemos que tener, ¿no? O sea, acerca de nuestros privilegios y como que con todo eso siento que agradezco mucho que me enfrenté a eso desde morrita porque me abrió los ojos en muchos sentidos, ¿no? Y como que le quería, como decía, o sea, vemos muchas historias de horror, por ejemplo, en este caso Frankenstein, ¿no? Analizando Frankenstein como es probablemente mi libro favorito, pero tenemos que hacer hincapié en cómo luego esos monstruos que se retratan como, porque realmente es un ser muy amoroso, ¿no? Y Frankenstein, pero justo hay como una tendencia a construir este tipo de personajes como solitarios, incapaces de crear núcleos o relaciones amorosas, ¿no? Como que están rotos, claro. y como que es irreparable, ¿no? Poco hábiles para la sociedad y poco útiles, yo creo, ¿no? Exacto. Desde allí. Y en Huesera queríamos decir, o sea, sí, todo este mundito que te armaste, este paquete al que te suscribiste, tal vez no era, ¿no? Pero tranquila porque estás rodeada de otras posibilidades que están aquí del otro lado y te van a abrazar, ¿no? Puedes salir de eso y puedes irte a reparar y no va a haber problema, ¿no? Como que de verdad es darle amor a personajes de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Ay, qué bonito. Qué bonito, porque creo que es algo que nos tenemos que recordar todo el tiempo las personas, ¿no? Sí. No hay un solo camino, no hay una sola decisión que esté bien, ¿no? Siempre hay alternativas. Sí. Y Michelle, ¿por qué Huesera? Ay, lo pienso mucho. ¿Y qué representan estos huesos quebrándose? Hay una alusión al momento del parto en la película que es como este momento en el que el cuerpo de la mujer se parte en dos, ¿no? Y lo dice. Ajá, exacto. Sí. Y
creo que fue una pregunta que estuvo constante a lo largo de la película, ¿por qué huesera? Yo pensaba en estas mujeres como que te reparan, que te dicen, no, ve con la huesera, que te haga un masaje, a que te haga, y cuando salí de ahí dije, no va por allí, y luego también está la parte de estos huesos que se van rompiendo. El sonido. Y es esta reconfiguración, esto que se rompe, sí. Pues miren, la verdad sí empezó como que encontré la leyenda de la huesera gracias a este libro de Clarisa Pinkola, el de las mujeres que corren con los lobos. Okay. Y ella estudia la leyenda de la huesera y es muy interesante su análisis y justo habla de cómo, de cierta forma, la leyenda, porque es de una anciana que está buscando huesos en el desierto y pone junto un esqueleto y le da vida, ¿no? Y toma la forma de una loba que al corre libre como con forma de mujer, ¿no? En el desierto. Y habla realmente de encontrar esas partes de nosotras mismas, como esas áreas o cuestionamientos que no queremos atender, que no queremos voltear a ver, todo lo que negamos de nosotras, ¿no? Y que te carcome por dentro, ¿no? Sí. Entonces, eso lo mantuvimos de la leyenda original y nos parecía muy acertado, muy cinematográfico traer el elemento del crujir de huesos, de la fractura. Sí. O sea, y como también un símbolo de una entidad que te está quebrando, que te está tronando por dentro, llamándote la atención de urgencia, necesitas atender algo de sí misma, porque si no te voy a acabar de partir, ¿no? Y sí tiene que ver un poco con lo que hacen las hueseras, ¿no? Que vas a que te reparen, pero es doloroso, o sea, no es un masajito, ¿no? O sea, como que sí. Entonces es justo, la verdad es que es bastante como un proceso terapéutico, ¿no? Que es lo que te hace el proceso terapéutico, ¿no? Que te lleva al lugar más oscuro, o sea, no sales de terapia, no, o sea, más bien puedes salir muy destruido de terapia, ¿no? Y eso, sí, es una película de horror, entonces obviamente lo llevamos al extremo, pero sí tenía mucho que ver con el sentir de alguien, más allá del embarazo en sí, porque no es una película que esté enfocada en la transformación del cuerpo literal, de hecho, eso del pasa embarazo. Muy rápido. Sí, no queríamos que se tratara más de lo psicológico, ¿no? De cómo se está sintiendo ella y de cómo su sentir es que algo le está partiendo, o sea, para ella se siente como que algo la está fracturando, y sí tiene, obviamente hay muchos viajes ahí, pero tiene mucho que ver con los procesos de pérdida de identidad que conllevan suscribirte al rol de madre, ¿no? Y al rol doméstico. Sí, claro. Y bueno, ahora voy a hacer una pregunta en nombre de Aranza, que fue la que inició todo esto, y queremos saber ¿cómo es que decides utilizar a Décima Víctima y Delirios Crónicos? Y yo le agregaría a Las Ánimas del Cuarto Oscuro. ¿Cómo es que decides utilizarlas? Y además tan bien. O sea, tan perfecto ese amo estas bandas. La verdad es que crecí escuchando estas bandas. A mí creo que tal vez lo que más me gusta es el post-punk, y el post-punk en español me vuela la cabeza. Es muy diferente. Y como que pasamos por muchas canciones en la escritura. O sea, Abby y yo ponemos muchas canciones del de texto y luego las pongo así en repetición por horas y en lo que escribimos el guión. Y unas fueron quedando y otras se fueron yendo. Y la verdad es que estas yo sentía que justo le daban al clavo del tono que yo quería para esas escenas. La del final fue muy compleja, pero la verdad, por más que investigaba, decía, es que la única que tiene ese tono como melancólico y a la vez de libertad y a la vez duro, adolorido, muy duro. Es La Danza Ondulante de Delirios Crónicos. Aparte, la película es una coproducción con Perú, México-peruana, y nos pareció maravilloso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con los de Décima Víctima tengo contacto, de hecho fueron a ver la película en Madrid. ¡Wow, qué padre! Y la hija de uno de ellos tiene un podcast de horror, es fanática del cine de horror, entonces fue con ella, muy emocionante porque le gustó mucho la película. Y también yo ya me hice muy amiga de Toño, de Las Ánimas del Cuarto Oscuro, que bueno, es una banda que considero muy legendaria de México. Y hasta me invitó a cantar con él, de este Pueblo Fantasma. Ahorita hace poco se vino porque él vive en Argentina y se reunieron y yo de Toño, no, yo no canto, o sea, yo no canto. El punk no se trata de eso. Es lo bueno, exacto, ya canté con él. Me dijo, ese es el cierre del ciclo, era una promesa, y yo, ok. Y ya, no, la verdad es que sí fue... La verdad es que sí quise ser muy honesta conmigo de que no solo estarlas poniendo porque son mis bandas favoritas, ¿no? Quería que tuviera que ver y que acompañaran bien las escenas y el estado de ánimo del personaje. Sí, y creo que sí, se logra muy bien porque ese ruido tan fuerte, por ejemplo, en donde están en la tocada, las luces, el ruido, la música, las voces, el punk en sí, creo que acompaña bastante bien esa atmósfera. Sí, genera el estado de ánimo necesario, ¿no? Y a la vez estoy como representando una escena que existe aquí, que tampoco veo yo tan representada, y honestamente
hubo una etapa que me encantaba mucho, me encanta, trato de ver todas las películas que tienen punks y escena punk, y muchas veces la verdad está muy mal representado porque hay este concepto que la verdad es bastante falso de que los punks son todos como Sid Vicious, ¿no? Como que todos son malos y no, y la verdad es que justo me gustaba mostrar como, no, también ahí hay paletas, y tengo de hecho muchos de mis amigos más sanos y o sea, como tranquilos, también están en la escena punk, ¿no? O sea, como es bastante diverso también. Sí, claro, y justo en ese momento está rompiendo varios estereotipos, aparte de la maternidad, la escena punk, y creo que es algo que de lo que no se habla mucho, esa ruptura de saber que la escena punk en México no es como todos los documentales. Sí, como que realmente hay bastante variedad y, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que, sobre todo hace como 10 años que había como una escena fuerte en México y que de hecho creo que es una consecuencia del narcotráfico, que había una escena fuerte de straight edge, ¿no? De muchas amigas y amigos sobrios, ¿no? Que no consumían drogas ni alcohol, y que justo eso me metió a mí, me salvó de un hoyo en el que estuve, la verdad, y que me llevó a hacer 1000 cosas con mis amigos que eran otras, ¿no? O sea, que justo tenía que ver con hacer música juntos, ir a parques, salir a andar en bici, ciclos de cine, de jugar básquetbol. O sea, hacíamos muchas cosas o dinámicas también de activismo, la verdad. Estuve, o sea, como que justo me gusta mucho poderle dar representación a esas otras ramas, y de hecho el personaje de Octavia está inspirada en mi amiga Franny, que es como de las únicas straight edge que siguen de pie en la Ciudad de México. Wow. Y qué bello verla representada ahí y de esa manera. Y Franny sale en la tocada, de hecho. En la escena de la tocada casi todos son grandes amigos míos, la verdad, de la vida. Wow, qué bonito. Entonces fue muy divertido porque era plena pandemia y a todos nos hicieron prueba, entonces sentimos que volvimos a una tocada después de muchos años, ¿no? Sí, eso me pareció muy interesante porque vi una de las fotografías que se colgaron de la parte del rodaje, y veo que tú sales con cubrebocas y dije, wow. ¿En qué tiempo grabaron esto? Exacto, sí. Era plena pandemia, era unos meses que había bajado un poco, entonces eso nos ayudó mucho, no tuvimos ni un contagiado. Del 21. Ok. Sí, ni un contagiado, la verdad estuvo muy bien, pero sí, pues muchísimas pruebas. Sí, fue una etapa en la que había bajado, sí. Wow. ¿Cómo? No, o sea, la tensión de grabar y de, no trajo mil problemas, la verdad, fue un reto, fue otro de los retos. Sí, creo que es una incertidumbre diaria. Sí. Michelle, ¿dónde se puede ver esta película? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Por favor, bueno, la película está en la cartelera del país, en casi todos los cines, en Cinemex, Cinépolis, los cines independientes, la Cineteca, Cinemanía, en toda la República. Ahí en redes estoy en Instagram y en Twitter como M. Garza Cervera, y ahí pueden estar viendo, estoy compartiendo, por ejemplo, vamos a tener un ciclo de mis cortometrajes en Guanajuato, en el Festival de Cine Aurora de Horror, y así como que ahí voy publicando como diferentes proyecciones especiales, pero en general la pueden encontrar en cartelera. Y esperemos que para cuando salga siga en cartelera. Sí. La idea es que, por favor, vayan a verla al cine. Me imagino que después va a estar en alguna plataforma, pero, o sea, lo importante es apoyar cine mexicano. Por favor, vayan al cine. Sí, importante verla en la pantalla grande. Es otra experiencia. Aparte, ver una película de terror en el cine es una experiencia completamente diferente. Sí, de hecho, creo que el horror es el género que tal vez más lleva a la gente a la sala, porque es como chido verla de manera colectiva. Sí, y que todos tengan el mismo sentimiento. Los efectos de sonido, el audio fue una cosa que, o sea, yo salí así con el corazón de wow. No, o sea, creo que no pude dormir porque seguía escuchando estos efectos, pero no dormir de qué asusto, sino de qué cosa tan impresionante. Wow, ¿sí? Qué chido. Muchas gracias. No, qué bueno que les gustó. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, por platicar con La Cadera de Eva, por estar en nuestro podcast. Es una experiencia que nos quedamos todas muy contentas, muy emocionadas de haber platicado contigo y que además esperábamos mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me encantó. Muy buen viernes para mí. Qué bello. Qué bello. Por favor, vayan al cine. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Por favor, suscríbanse a el podcast de Eva. Recuerden que si nos están escuchando por Spotify, también nos encuentran en YouTube, el podcast de Eva. Nos encuentran en redes sociales como La Cadera de Eva. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes.